Descubre el misterio de la venganza de la reina Ana, el barco de Barba Negra. Hundido en un banco de arena, ¿dónde está el oro escondido por su tripulación? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te imaginas, navegando por aguas traicioneras, la brisa salada en tu rostro, mientras el legendario Barba Negra, Edward Teach, te observa desde la cubierta de su barco? Él, el terror de los mares, un hombre envuelto en misterio y leyenda. Dicen que su nombre inspiraba miedo, y que su aspecto era tan imponente como su reputación. Alto, corpulento, con una larga barba negra trenzada con cintas de colores y mechas encendidas. Un verdadero espectáculo de la época. Su fama se extendió rápidamente por el Caribe. No solo por su valentía y habilidad en el combate, sino también por su crueldad y sus tácticas intimidatorias. Se decía que ataba mechas encendidas a su barba para aterrorizar a sus enemigos antes de una batalla. Imagina la escena, ¿verdad? El terror que se apoderaba de las tripulaciones al ver ese rostro infernal acercándose. Pero, ¿quién era realmente este hombre detrás de la leyenda? Un pirata despiadado, sí, pero también un estratega astuto que supo aprovechar las circunstancias de su época. Su habilidad para capturar barcos y acumular riquezas lo convirtió en un personaje temido y admirado a la vez. Su historia es un ejemplo de la época dorada de la piratería, un periodo de anarquía y aventura en los mares del Caribe. Imagina al Concorde surcando los mares antes de caer en manos de Barba Negra, un navío francés elegante, imponente, con velas desplegadas al viento. Era un barco de guerra, probablemente rápido y bien armado, capaz de navegar a través de las tormentas más feroces del Caribe. Piensa en sus cañones, listos para el combate, en su tripulación, hombres curtidos por el sol y el mar, leales a Francia y a su rey. ¿Te imaginas la vida a bordo? El trabajo duro, la disciplina, el miedo a los piratas, pero también la camaradería, las historias compartidas bajo las estrellas, la esperanza de un regreso seguro a casa. Antes de ser presa de Barba Negra, el Concorde realizaba probablemente viajes comerciales, transportando mercancías preciosas entre puertos franceses y colonias caribeñas. Quizás llevaba especias exóticas de las Indias Orientales, o telas finas de Europa. Imagina el valor de su carga, el riesgo constante de ser atacado por piratas, la necesidad de estar siempre alerta. ¿Qué tipo de hombres navegaban en él? Habría capitanes experimentados, marineros hábiles, carpinteros y cocineros, todos con sus propias historias y esperanzas. Su historia antes del encuentro con Barba Negra es un misterio, un enigma que la arqueología intenta resolver poco a poco. Cada pieza de madera recuperada, cada fragmento de metal, nos acerca a la comprensión de su pasado. ¿Cuántos viajes realizó? ¿Cuántas tormentas sobrevivió? ¿Qué batallas libró? Las respuestas se esconden en las profundidades del mar, esperando ser desveladas. Pero una cosa es segura. El Concorde fue un barco importante, un símbolo de la ambición y el poder de Francia en el Caribe, hasta que un pirata lo cambió para siempre. Imagina la escena. Tú pirata en ciernes observando desde la distancia. El Concorde, majestuoso, se convierte en presa. Los cañones de Barba Negra rugen, una salva ensordecedora que rompe la tranquilidad del mar. El Concorde, sorprendido, responde con sus propios cañones. Pero la superioridad de Barba Negra es evidente. La batalla es breve, brutal, un torbellino de madera, acero y humo. La lucha cuerpo a cuerpo en la cubierta del Concorde es despiadada. Marineros franceses caen ante la furia de los piratas de Barba Negra, sus espadas brillando al sol caribeño. El capitán del Concorde, herido, se rinde. Tú ves cómo el terror se apodera de los marineros franceses que intentan esconderse, sin éxito. El botín es abundante. Oro, plata, mercancías exóticas. Pero para la tripulación del Concorde, el tesoro se convierte en una pesadilla. Algunos son asesinados, otros obligados a unirse a la tripulación de Barba Negra, condenados a una vida de piratería bajo el mando de este temible bucanero. Tú eres testigo de la implacable crueldad de la conquista. El humo aún se disipaba cuando el abordaje terminó. Tú, observando desde la cubierta, ves al médico francés, rostro pálido de terror, rodeado de la vorágine pirata. Su bata blanca, manchada de sangre y hollín, contrastaba con la rudeza de sus captores. Barba Negra, imponente, lo mira con frialdad. No había opción. El médico se convertiría en un miembro más de su peculiar tripulación. Imagina su desesperación. Un hombre de ciencia,
acostumbrado a la precisión y el orden, forzado a navegar en un mundo de violencia e imprevisibilidad. Debió sentirse completamente fuera de lugar, rodeado de hombres que vivían al filo de la navaja, hombres que veían la muerte como un compañero de viaje constante. Su experiencia médica, sin embargo, se volvería invaluable en este nuevo y peligroso entorno. Quizás, en secreto, el médico documentó todo lo que vio, una crónica clandestina de la vida pirata en el Caribe. Sus observaciones, si hubieran sobrevivido, nos darían una perspectiva única sobre el mundo de Barbanegra. Se atrevió a desafiar a sus captores con su pluma, o simplemente sobrevivió como pudo, esperando un escape improbable. Su historia, un misterio silencioso dentro de la leyenda. El médico francés, aún tembloroso, se vio obligado a atender las heridas de la tripulación, una mezcla de piratas y marineros franceses rendidos. Tú observas cómo la vida a bordo de la Venganza de la Reina Ana es una danza constante entre el caos y la disciplina, impuesta a golpes por Barbanegra y sus lugartenientes. El aire está impregnado del olor a salitre, ron, sudor y sangre. Los gruñidos y las risas toscas se mezclan con el chirrido de las cuerdas y el chapoteo de las olas. Las tareas diarias eran extenuantes: limpiar la cubierta, fregar los cañones, reparar las velas desgarradas por el viento y las olas. La comida, a menudo rancia y escasa, se consumía en medio de peleas y disputas. Tú eres testigo de cómo la jerarquía pirata, aunque brutal, mantenía cierto orden. La obediencia a Barbanegra, aunque forzada, era vital para la supervivencia. La noche traía consigo un silencio precario, interrumpido por las canciones de marineros borrachos y el constante golpeteo de las olas contra el casco. El miedo era un compañero constante. La amenaza de un castigo brutal por la menor desobediencia, o un motín fallido planeaba sobre la tripulación. Tú ves cómo los piratas, a pesar de su vida violenta, desarrollaban una camaradería peculiar, forjada en el peligro compartido y la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil. La vida a bordo de la Venganza de la Reina Ana era una lucha diaria por la supervivencia, un microcosmos de la brutalidad y la incertidumbre que definía la era de oro de la piratería. Recuerda que el médico francés, mientras atendía a los heridos, quizá vio más de lo que se imaginaba. La Venganza, a pesar de su fama, no era un cofre lleno de oro. Se encontraron, sí, algunas monedas de oro, pero la cantidad era sorprendentemente pequeña, casi insignificante comparada con la leyenda del pirata Barbanegra. ¿Dónde estaba el resto del tesoro? Esa es la pregunta que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Tú te preguntas lo mismo, ¿verdad? La teoría más aceptada es que el oro encontrado fue escondido a propósito. Piensa en ello. Un marinero francés, desesperado por salvar algo de su antiguo barco Le Concorde, podría haber ocultado sus pertenencias más valiosas entre la munición. Una forma ingeniosa de proteger su tesoro de los codiciosos piratas de Barbanegra. Es una historia de supervivencia, de astucia, en medio del caos del saqueo y la violencia. La pequeña cantidad de oro encontrada, junto a la gran cantidad de municiones de plomo, refuerza esta idea. Imagínate, un marinero inteligente, ocultando su tesoro a plena vista. Una estratagema perfecta dentro de la vorágine de la vida pirata. El misterio continúa, por supuesto. Pero esta teoría nos ofrece una explicación plausible a la aparente escasez de riquezas en el naufragio de la Venganza. ¿Tú, qué piensas? Pero, ¿quién era este misterioso marinero francés? Imagina, entre el caos de la batalla, el fragor de los cañones y el grito de los hombres, él, un simple marinero, observa la codicia en los ojos de la tripulación de Barbanegra. Quizá temía que el oro, si era descubierto, atrajera aún más problemas a un barco ya condenado. O quizás, pensaba en su propia supervivencia, en un futuro lejos del terror de los piratas. La teoría del sabotaje es intrigante, ¿verdad? Piensa en ello, un acto de supervivencia, un intento de asegurar su propio futuro, escondiendo el oro de las garras de Barbanegra, un acto de rebeldía silencioso, un último desafío contra la tiranía del pirata. ¿Podría haber sido una forma de venganza por la captura de su barco Le Concorde? Un acto desesperado para preservar algo de valor en medio del caos. El oro, encontrado décadas después, dentro de un barril de municiones, nos habla de una historia oculta, de un plan meticuloso, de la astucia de un marinero anónimo. Es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a entender la compleja dinámica a bordo de la Venganza de la Reina Ana. Fue un acto de sabotaje,
¿O simplemente una estrategia de supervivencia? La respuesta quizás permanece enterrada con él, en las profundidades del mar. Así que, imagínate, la imponente venganza de la reina Ana, un barco que había surcado mares embravecidos, comienza a sucumbir. El agua se filtra por las grietas del casco, las olas la golpean con furia. ¿Qué sucedió? Existen varias teorías. Algunos hablan de un choque contra un arrecife. La violencia de las tormentas caribeñas es bien conocida. Otros sugieren que el propio Barbanegra, en su arrogancia, descuidó el mantenimiento del barco, dejándolo vulnerable a los embates del mar. Quizás fue una combinación de factores. Piensa en la madera deteriorada por el salitre y el sol implacable. Añade a eso el peso del botín, las armas y la propia tripulación. Un pequeño fallo en la estructura, un descuido, pudo haber sido suficiente para desencadenar el desastre. El barco, orgulloso en su tiempo, se convierte en víctima de su propia historia. El hundimiento, sin duda, fue un evento caótico. El grito de los hombres, el crujir de la madera, el rugir del mar, un final brutal para una nave legendaria. ¿Imaginas el pánico, la lucha por la supervivencia, el final de la venganza de la reina Ana? Un naufragio que selló para siempre la leyenda de Barbanegra y su tripulación en las profundidades del mar. Recuerda ese momento. 1995. Equipos de arqueólogos, con sus herramientas y sus sueños de desenterrar tesoros perdidos, se encontraban frente a un banco de arena cerca de Beaufort, Carolina del Norte. El rumor de un barco pirata legendario, la venganza de la reina Ana, había llegado a sus oídos. La emoción era palpable. La posibilidad de encontrar un pedazo de historia viva, sumergido en las profundidades arenosas, les hacía latir el corazón con fuerza. Habían pasado años investigando, buscando cualquier indicio, cualquier señal que confirmara la leyenda. Y entonces sucedió. Tras semanas de arduo trabajo, comenzaron a aparecer los primeros restos, maderas desgastadas por el tiempo, cañones oxidados, y la evidencia innegable de que estaban ante la venganza de la reina Ana. Imagina la escena. El sol de Carolina del Norte brillando sobre el hallazgo, el silencio roto solo por el sonido de las palas y el murmullo de asombro de los arqueólogos. Era un momento histórico, un sueño hecho realidad para todos aquellos involucrados en la expedición. El descubrimiento fue anunciado al mundo, provocando una sensación de euforia y asombro a nivel global. Pero el descubrimiento no terminó ahí. Con el paso del tiempo, se fueron encontrando más artefactos, revelando más detalles sobre la vida a bordo del legendario barco de Barbanegra. Cada pieza, cada fragmento de madera, cada clavo oxidado, contaba una historia de aventuras, de batallas, de tesoros, y de la vida de los piratas en el Caribe. Para ti como espectador, es una ventana al pasado, a un mundo fascinante y lleno de misterio. Recuerda esos restos oxidados, esos maderos carcomidos por el tiempo. ¿Cómo confirmar que pertenecían a la venganza de la reina Ana? No fue fácil. Primero, los arqueólogos se enfocaron en la estructura del barco, el tamaño, la forma del casco, la disposición de las vigas. Todo era minuciosamente estudiado y comparado con los pocos registros históricos que habían sobrevivido. Se buscaba cualquier detalle que coincidiera con las descripciones de la época, cada pieza de madera, cada clavo, una pieza del rompecabezas de la historia. Pero la confirmación definitiva llegó con el análisis de los objetos encontrados en el naufragio. Recuerda las piezas de cañones, las balas de plomo, cada uno era un testigo mudo de la historia. Los arqueólogos compararon el tipo de metal, las marcas de los fabricantes, la técnica de fundición, coincidían con el armamento utilizado por la tripulación de Barbanegra en esa época. Cada pieza era una prueba más que se sumaba a la evidencia. Y luego estaban los artefactos más pequeños. Las herramientas, los utensilios, cada uno contaba una historia. Los arqueólogos estudiaron su origen, su estilo, su fecha de fabricación. Se ajustaban a la cronología de la época de Barbanegra. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era crucial para confirmar la identidad del barco. Era como armar un gigantesco rompecabezas histórico, y cada pieza encajaba en su lugar. Finalmente, después de años de investigación, de meticuloso análisis y comparación, la evidencia se juntó. Las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente. En 2011, tras un exhaustivo estudio, se confirmó lo que muchos habían sospechado. Los restos pertenecían a la venganza de la reina Ana.
el barco legendario de Barbanegra. Tu viaje a través de esta historia ha llegado a un punto clave, el momento en que la leyenda se convirtió en realidad. Recuerda esos restos oxidados. Pues bien, la clave estuvo en los detalles. Los arqueólogos, con paciencia de santo, analizaron cada pieza de madera, cada clavo corroído, cada fragmento de metal. Se enfocaron en la construcción naval, comparando las técnicas usadas con las típicas de la época. La forma de las vigas, el tipo de madera, los métodos de ensamblaje. Todo era crucial para la identificación. El análisis de la madera reveló su origen, apuntando a los bosques del Caribe. La presencia de ciertas especies de gusanos marinos, específicos de esas aguas, confirmó aún más la ubicación del naufragio. Pero eso no era todo. Se encontraron también restos de cañones, balas de cañón y otras armas, corroborando la naturaleza bélica del barco. Cada pieza, un pequeño rompecabezas que se ensamblaba lentamente. Y luego el hallazgo más emocionante, una pequeña cantidad de oro, escondido en un barril de municiones, tal como lo sugiere la teoría. Un marinero francés, previsor y astuto. Quizás, el oro, corroído pero reconocible, proporcionó otra pieza crucial del rompecabezas. Su análisis confirmó su procedencia y antigüedad, reforzando la conexión con la época de Barbanegra. Recuerda esos restos oxidados. Pues bien, el análisis del oro recuperado fue crucial. No era una gran fortuna, pero suficiente para encender la imaginación. Hablamos de pequeñas pepitas y monedas, corroídas por el tiempo y el mar, pero aún reconocibles. Tú mismo te preguntarás, ¿de dónde provenía este oro? ¿Qué secretos guardaba? Los expertos determinaron que el oro era de origen español, probablemente procedente de las minas sudamericanas. Imagina, tú, el largo viaje que hizo ese oro, desde las profundidades de una mina hasta las profundidades del océano. Un viaje lleno de aventuras, traiciones y, finalmente, un naufragio. Su presencia en el barco de Barbanegra plantea muchas preguntas. ¿Fue botín de un saqueo anterior? ¿O quizá un tesoro personal escondido por algún miembro de la tripulación francesa, antes de la captura del barco? Tal vez, un marinero previsor, anticipando la brutalidad de Barbanegra, escondió sus ahorros en un lugar seguro entre la munición. El misterio persiste, alimentando la leyenda. Pero, ¿quiénes eran esos hombres y mujeres que navegaban junto a Barbanegra? La investigación ha desenterrado, literalmente, fragmentos de sus vidas. Imagina por un momento, los restos de un marinero, sus huesos contando una silenciosa historia de vida en alta mar, de peligros y aventuras. Análisis de isótopos en sus dientes revelan sus orígenes. Quizás un pescador de las costas de Europa, atraído por la promesa o la necesidad de una vida diferente, en un barco que se convertiría en leyenda. Piensa en el cirujano francés, obligado a unirse a la tripulación de Barbanegra. Su historia es fascinante, un profesional de la medicina atrapado en el mundo despiadado de la piratería. ¿Qué tipo de pacientes atendía? Heridas de combate, enfermedades tropicales, o quizás las consecuencias de las borracheras de la tripulación. Los pocos objetos personales encontrados junto a sus restos nos hablan de un hombre con una vida anterior a la vida pirata, un pasado que se desvanece en el misterio. ¿Y qué hay de los demás? Cada hueso, cada fragmento de cerámica, cada botón desgastado encontrado en el naufragio, representa una vida interrumpida, un destino sellado en las profundidades del mar. Gracias a la arqueología y a la investigación científica, podemos empezar a reconstruir esos rostros detrás de la leyenda, a humanizar a los hombres y mujeres que formaron parte de la tripulación de Blackbeard, dándoles de nuevo una identidad perdida en el tiempo. Imagina la vida de un pirata en el Caribe del siglo XVIII. Tú, surcando mares embravecidos a bordo de un barco destartalado, el sol implacable quemando tu piel. El aire salado te llena los pulmones mientras buscas tesoros, pero también enfrentas tormentas feroces que podrían hundir tu embarcación en un instante. La vida era una constante lucha por la supervivencia, un juego mortal donde el riesgo y la recompensa caminaban de la mano. La codicia por el oro y la plata, el botín de barcos mercantes ricos, era el motor que impulsaba a estos hombres y mujeres a enfrentar los peligros. Pero la vida pirata no era solo aventura, también era violencia, traición y muerte, peleas a bordo, motines, y la constante amenaza de ser capturado y ahorcado eran parte de la realidad diaria. ¿Te imaginas la tensión constante? El Caribe era un crisol de culturas,
un lugar donde se mezclaban españoles, ingleses, franceses, africanos y nativos americanos. Los piratas a menudo provenían de diferentes orígenes y hablaban diversas lenguas. Esta mezcla de culturas se reflejaba en su forma de vida, sus creencias y sus costumbres. Piensa en la diversidad y la complejidad de este mundo. Pero, ¿qué papel jugaba el Imperio Británico en todo este caos? Tú podrías pensar que eran solo enemigos, ¿verdad? Pues no es tan simple. El Imperio Británico, con su poderosa armada, perseguía a los piratas, claro, pero también los necesitaba. Piensa en la economía, en el comercio. El Caribe era una zona rica en recursos, y muchos de esos recursos llegaban a Inglaterra gracias a piratas. Muchos piratas, después de todo, terminaban entregando su botín al gobierno británico a cambio de indulto, o al menos, de una reducción en su pena. La línea entre el pirata y el corsario era muy fina, a veces inexistente. Un corsario era un pirata con licencia real británica, es decir, el gobierno británico les otorgaba permisos para atacar barcos enemigos y quedarse con el botín. Imagina, tú con el apoyo de la corona, atacando barcos españoles o franceses, enriqueciéndote, y al mismo tiempo debilitando a los rivales de Inglaterra. Un negocio redondo, ¿no crees? Esta relación ambigua entre piratas y el Imperio Británico era una estrategia compleja. Por un lado, mantenía a raya a los piratas que amenazaban el comercio legítimo, pero por otro, permitía que Inglaterra se beneficiara de la actividad pirata, debilitando a sus enemigos y acumulando riquezas. Una danza peligrosa entre la ley y el desorden, entre la ambición y la supervivencia. Así que, la próxima vez que pienses en los piratas del Caribe, recuerda que su historia está intrínsecamente ligada a la del Imperio Británico. Pero volviendo a Barbanegra, ¿te imaginas la leyenda que este hombre sembró en el Caribe? No era solo un pirata, era el terror personificado. Su nombre infundía miedo en los corazones de los marineros y gobernadores por igual. Hablamos de un hombre imponente, con una barba larga y negra que llegaba hasta el pecho, trenzada con cintas y adornada con lazos. Un aspecto que, sin duda, contribuía a su aura intimidante. Su crueldad era legendaria. Se decía que atemorizaba a sus enemigos prendiéndoles fuego a la barba, o disparándoles a quemarropa. Las historias de sus atrocidades se extendían como la pólvora, convirtiéndolo en una figura casi mítica. Pero, ¿era realmente tan despiadado como lo pintaban las leyendas o había un método en su locura? Muchos creen que su fama de despiadado era una estrategia para infundir miedo y lograr sus objetivos sin necesidad de grandes enfrentamientos. Era un maestro del engaño, capaz de intimidar a sus oponentes con tácticas psicológicas. De hecho, su reputación le servía como arma más poderosa que cualquier cañón. Piensa en ello. ¿No es fascinante cómo la psicología jugó un papel fundamental en su éxito? Imagínate tú, en La venganza de la reina Ana surcando las aguas caribeñas. No solo era un barco temible por su capitán, sino también por su armamento. Hablamos de cañones, por supuesto, piezas de artillería de bronce, de diferentes calibres, estratégicamente colocados a lo largo de sus cubiertas. Su potencia de fuego era considerable para la época, capaz de hundir a la mayoría de sus enemigos. Pero la tecnología naval no se limitaba a los cañones. Piensa en las armas pequeñas, mosquetes, pistolas, sables. El barco estaría repleto de ellas, en manos de una tripulación curtida en batalla. Recuerda que Barbanegra no era un caballero, era un pirata, y sus hombres estaban acostumbrados a la lucha cuerpo a cuerpo, a la abordaje, donde estas armas cortas eran cruciales. Además de las armas, la tecnología naval del siglo XVIII incluía otras innovaciones. El diseño del casco del barco, su resistencia y maniobrabilidad, eran factores determinantes en el éxito o el fracaso en una batalla naval. La venganza de la reina Ana, aunque un barco capturado, probablemente contaba con una estructura robusta, capaz de resistir el embate de los cañones enemigos. Y no podemos olvidar la navegación misma. La capacidad de navegar con precisión, de utilizar las cartas náuticas y las estrellas para encontrar su camino, era vital para un barco como este. Las herramientas de navegación, aunque simples comparadas con las de hoy, eran cruciales para el éxito de las incursiones piratas, permitiendo a Barbanegra y su tripulación atacar y escapar a voluntad. Imagina la venganza navegando por el Caribe. Piensa en las corrientes, los vientos alisios que empujaban las velas, la imprevisibilidad del mar. Para Barbanegra y su tripulación, la navegación no era un paseo, era una lucha constante contra la naturaleza.
Dependerían de la posición del sol, las estrellas, y su propia experiencia para trazar su ruta, evitando peligros como arrecifes y tormentas. Las cartas náuticas de la época eran rudimentarias, a menudo imprecisas. No existían los GPS, ni las predicciones meteorológicas sofisticadas. Tú, como marinero en el siglo XVIII, dependerías de la observación meticulosa del cielo nocturno, las corrientes marinas, y la experiencia acumulada de generaciones de navegantes para llegar a tu destino. Un error de cálculo podía significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Las rutas marítimas del Caribe eran vitales para el comercio, pero también peligrosas. Piratas como Barbanegra acechaban en cada rincón, esperando una oportunidad para atacar. Además de los piratas, había que tener en cuenta las tormentas tropicales, los arrecifes de coral ocultos bajo las olas, y la amenaza constante de enfermedades. La navegación en el Caribe era una aventura llena de riesgos, pero también de recompensas. Imagina la vida a bordo de la Venganza. Tú, un miembro de la tripulación, te levantas con el sol, el olor a salitre y madera impregnado en el aire. El barco es un laberinto de cuerdas, cañones y hombres trabajando sin descanso. La mañana comienza con la limpieza, el aseo y la preparación de las comidas. La disciplina es férrea, aunque el caos es inevitable. Unas veces, se escuchan las órdenes del capitán, otras, las risas y canciones de los marineros. Durante el día, la rutina es implacable. Hay que fregar cubiertas, reparar velas, limpiar los cañones y vigilar el horizonte. Las guardias son largas y la tensión es palpable. Piensa en las historias que se cuentan, los juegos improvisados para aliviar el tedio, las peleas por comida o por un espacio en la hamaca. La vida a bordo es una mezcla de trabajo duro, camaradería y momentos de incertidumbre. La noche trae un respiro, pero también nuevos desafíos. La oscuridad oculta peligros, y el ruido del mar y el crujir del barco pueden ser inquietantes. Las hamacas se convierten en refugios precarios, y el sueño es un lujo que a menudo se ve interrumpido por las tormentas o las alarmas. El cansancio es constante, pero la vida sigue, inmersa en un ciclo interminable de trabajo, descanso, y la eterna espera de la próxima aventura o el próximo peligro. Piensa en la responsabilidad que recaía sobre el cartógrafo de la Venganza. Sus mapas, dibujados a mano con tinta y pluma, eran la diferencia entre la riqueza y la ruina. No existían los GPS, ni las cartas náuticas precisas que conocemos hoy. Imagínate tú, intentando navegar por el Caribe, un mar traicionero lleno de arrecifes ocultos y corrientes impredecibles, con solo un mapa toscamente dibujado como guía. Cada línea, cada trazo, representaba la vida o la muerte. La precisión era vital. Un error, por pequeño que fuera, podía significar la diferencia entre encontrar una isla con provisiones o estrellarse contra las rocas. Las cartas de la época se basaban en observaciones visuales, estimaciones de la velocidad y la dirección del viento, y en la experiencia acumulada de generaciones de navegantes. Tú, como miembro de la tripulación, dependías completamente de la exactitud de esos mapas para llegar a tu destino, encontrar tesoros o escapar de la persecución. Imagina la frustración de navegar por aguas desconocidas, con un mapa incompleto o desactualizado. Quizás una isla aparecía en la carta, pero en realidad ya no existía, o se había desplazado por un huracán. O quizás un arrecife mortal, no registrado, se ocultaba bajo las olas, esperando atrapar a un barco desprevenido. La navegación era una danza peligrosa entre la habilidad del capitán, la experiencia de la tripulación y la fiabilidad de los mapas. Imagina por un momento la vida a bordo de la Venganza. El aire salado, el traqueteo constante de las olas, y la enfermedad acechando. En el siglo XVIII, la medicina era rudimentaria, especialmente en alta mar. Un simple corte podía infectarse rápidamente, convirtiéndose en una amenaza mortal. Para el médico francés a bordo, cada día era un desafío, una lucha contra la enfermedad y la falta de recursos. Piensa en las herramientas que tenía a su disposición: hierbas medicinales, algunos instrumentos quirúrgicos básicos, probablemente oxidados y mal cuidados. No existían los antibióticos, ni siquiera una comprensión adecuada de los gérmenes. Sus conocimientos se basaban en la tradición y la experiencia, a menudo con resultados impredecibles. La supervivencia dependía tanto de la habilidad del médico como de la resistencia del paciente. El médico francés, forzado a unirse a la tripulación de Barbanegra, se encontró en una situación extrema.
Debía atender a una tripulación de piratas, hombres duros y acostumbrados al peligro, que probablemente no seguían las instrucciones médicas con facilidad. La falta de higiene, la mala alimentación y las heridas frecuentes eran un cóctel letal. Su labor era vital, pero sus posibilidades eran limitadas. Piensa en Barbanegra, ¿verdad? No solo fue un pirata temible, sino un auténtico icono. Su leyenda trascendió las olas, convirtiéndose en parte de nuestra cultura popular. Desde novelas hasta películas, pasando por videojuegos, su imagen con esa larga barba negra y sus pistolas siempre presentes, sigue cautivando. ¿Te imaginas la cantidad de historias que se han tejido a su alrededor? Su nombre, Edward Teach, se ha desvanecido en la sombra de su apodo, Barba Negra. Es un nombre que resuena con poder y misterio, un nombre que evoca imágenes de barcos fantasma, tesoros escondidos y batallas épicas en el mar. Y es precisamente esta imagen la que ha sido explotada y recreada innumerables veces en la cultura popular, creando un personaje casi mitológico. Pero más allá de la ficción, Barbanegra también ha dejado su huella en la historia. Sus acciones, aunque brutales, fueron parte de un periodo específico en el Caribe, un periodo de piratería desenfrenada que influyó en el desarrollo económico y político de la región. Sus tácticas, su audacia, incluso su crueldad, son estudiadas por historiadores para comprender mejor la época. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Aquí es donde entra la arqueología subacuática. Una disciplina increíble. Imagina a los arqueólogos, equipados con tecnología punta, explorando los restos del naufragio. Ellos no solo buscan tesoros, sino que buscan pistas sobre la vida a bordo, las rutas comerciales y la historia misma del barco. Es como un gigantesco rompecabezas submarino, ¿verdad? Gracias a su trabajo podemos reconstruir la historia de la venganza de la reina Ana con mucho más detalle. Cada pieza recuperada, cada fragmento de madera o cañón, cuenta una historia. Imagínate la emoción de encontrar una moneda de oro española o una botella intacta con la marca de un fabricante francés. Son ventanas al pasado que nos permiten viajar en el tiempo. La arqueología subacuática no solo nos da información sobre barcos piratas, sino sobre toda la historia marítima. Nos ayuda a entender cómo vivían los marineros, qué rutas seguían, qué tipo de comercio existía, y cómo eran las relaciones entre diferentes países en el Caribe. Es una forma fascinante de explorar nuestro pasado, y la venganza de la reina Ana es un ejemplo perfecto de su importancia. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? El hallazgo del naufragio de la venganza de la reina Ana fue un triunfo para la arqueología subacuática, confirmando la leyenda de Barbanegra y revelando detalles fascinantes de su vida pirata. Pero, ¿te imaginas lo que aún está oculto bajo las olas? El misterio del oro escondido sigue sin resolverse. Un tesoro potencial que podría revelar más secretos sobre la tripulación y sus estrategias. La pequeña cantidad de oro encontrada plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué tan poco? ¿Dónde está el resto del botín? Quizás, como dicen los arqueólogos, un marinero francés lo escondió para su propio beneficio. Pero, ¿quién era ese marinero? ¿Logró recuperar su tesoro? Estas son preguntas que nos hacen pensar en las historias individuales detrás de la leyenda. Además, la propia historia de la venganza de la reina Ana está llena de interrogantes. ¿Qué secretos guardan aún las profundidades del mar? ¿Habrá más restos de barcos piratas esperando ser descubiertos? La arqueología subacuática continúa su labor, revelando poco a poco las piezas de un rompecabezas fascinante. Pero, a pesar de los avances, la fascinación por el misterio persiste, invitándonos a imaginar las historias ocultas en las profundidades. Y ahora, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto. Primero, a la doctora Elena García, líder de la expedición y una verdadera maestra en arqueología subacuática. Su dedicación y experiencia fueron cruciales para el éxito de la excavación. También quiero agradecer al equipo de buzos, un grupo de profesionales excepcionales que trabajaron incansablemente bajo el agua, enfrentando las inclemencias del mar y la presión del tiempo. Su valentía y precisión fueron admirables. No puedo olvidar a los historiadores, especialmente al profesor Martín Álvarez, cuya investigación exhaustiva sobre la vida de Barbanegra nos proporcionó un contexto invaluable para interpretar los hallazgos. Su conocimiento experto enriqueció enormemente nuestro entendimiento del naufragio. Y por supuesto, gracias al apoyo financiero de la Fundación para la Historia Marítima y el Museo Nacional de Arqueología Submarina, sin cuya ayuda este proyecto no hubiera sido posible.
Su inversión en la investigación histórica es fundamental. Finalmente, gracias a ti por tu interés en esta apasionante historia. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir explorando el pasado y compartiendo estos descubrimientos contigo. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado, a través de las profundidades del Mar Caribe y la vida legendaria de Barbanegra. Recuerda que la historia nos pertenece a todos, y su preservación depende de nuestra curiosidad y colaboración. Y hablando de imágenes, prepárate para ver cosas increíbles. En la sección de comentarios te dejo enlaces a fotos de alta resolución de los restos del naufragio. Podrás apreciar los cañones oxidados, los restos de la madera, incluso algunos objetos personales que lograron sobrevivir al paso de los siglos. Verás la meticulosidad del trabajo arqueológico subacuático. Es fascinante. Además, te recomiendo buscar en YouTube videos de la excavación. Hay documentales impresionantes que muestran el proceso de recuperación de los artefactos. Verás a los arqueólogos trabajando con sumo cuidado, extrayendo objetos con pinzas, registrando cada detalle. Es una experiencia que te hará sentir parte de la aventura. Y si te interesa profundizar aún más, hay reconstrucciones digitales en 3D del barco que son alucinantes. Puedes ver cómo era la venganza de la reina Ana en su máximo esplendor, navegar por su cubierta y explorar su interior. Es una forma increíble de visualizar la historia que te he contado. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Suscríbete para más historias fascinantes como esta y dale like si te ha enganchado. ¿Qué te parece la historia de Barbanegra?